Así que yo te pido que iniciemos nomás nuestro webinar. Ya, Bárbara, una pregunta. Tú nos avisas los 5 minutos primero, ¿no? Justo eso quería conversar. ¿Qué les parece? Si mejor les doy unos minutos, o bien planteo una pregunta súper general, como por ejemplo, la más general que se me ocurre, ¿por qué es tan importante empoderar a los gobiernos locales? Y que ahí cada uno hable algunos minutos y después lo que fluya. Y vamos abordando toda la lista. Ojalá que salga lo más fluido posible, así que si quieren hablar, hablen o hagan un gesto, entonces que no sean como mini entrevistas. Hay mucho más entretenido para el que lo ve también. ¿Les parece? ¿Dentro de cuántos minutos la primera vuelta, Bárbara, más o menos? Aprox. Aldo. Sí, 5 nos dijeron. Sí, Ya. entre 3 y 5 minutos. ¿Ya? Porque, ojalá no tanto más, porque sí pueden hablar muchas veces. Y sí, es el mejor para la audiencia. Sí, es más dinámico. Ya, ustedes me avisan. Partamos nomás, Bárbara. Muy buenos días. No es buenos días, ojo, es buenas tardes. Vamos a partir mal ya. Vamos a partir de nuevo. Muy buenas tardes, soy Bárbara Briceño. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de diálogos para el nuevo mundo, que consta de 6 ediciones. En esta cuarta sesión vamos a conversar sobre desafíos muy relevantes que tienen que ver con el empoderamiento de los gobiernos locales. ¿Cuáles son las dificultades que se han implementado? ¿Por qué ha costado tanto después de incluso estar en tantos programas de gobierno? ¿Por qué produce eso? ¿Cuáles son las implicancias? Eso y más. Pero antes, de manera muy sintética, les vamos a contar que el Instituto de Desafíos de la Democracia es una fundación nacida en el año 2020 con el objetivo de generar un espacio de diálogo sobre los grandes desafíos de la democracia liberal. Estos desafíos, desde la perspectiva de los fundadores, vienen ya presentándose hace muchos años, se han vuelto cada vez más evidentes a partir de lo que ha ocurrido en los últimos meses con la pandemia. También después le podríamos agregar el estallido social. De igual forma, para el Instituto de Desafíos de la Democracia hay una convicción de que las respuestas de estos desafíos no son solo responsabilidad de un sector político o de una corriente de pensamiento, sino que más bien se trata de esfuerzos colectivos y transversales, ojalá lo más transversales posible. Dentro de los distintos esfuerzos propuestos para cumplir con todo lo que les mencioné, está el que nos reúne en este encuentro y que es justamente proponer ideas para generar debates y hacer propuestas de futuro para fortalecer nuestra democracia. Hace unos meses el Instituto de Desafíos de la Democracia presentó esta iniciativa a la Fundación Konrad Adenauer en Chile y que se ha traducido en un ciclo llamado Diálogos para un Nuevo Mundo, una invitación al intercambio de visiones basadas en hipótesis acerca del escenario futuro para nuestro país. ¿Qué es lo que viene? Justamente el presente webinar corresponde a la concreción de dicha iniciativa, por lo que aprovechamos de agradecer también a la Fundación Konrad Adenauer, en la persona que nos acompaña además esta tarde, que es Andreas Klein. ¿Cómo está? Andreas. Bien, muchas gracias. Bueno, en unos minutos le damos la palabra para que nos dé una bienvenida, pero antes aprovecho de comentarles que a propósito del coronavirus, a propósito de esta pandemia tan demoledora, no solo en los efectos de la economía, sino que podríamos prácticamente verlo en todas las áreas, se hace mucho más necesario mirar nuestra sociedad. ¿Estamos preparados? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Qué mercado? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué seguridad social? Son muchas las preguntas. Y justamente para tratar de hacer una hipótesis, se elaboró este ciclo Diálogos para un Nuevo Mundo, hipótesis sobre un escenario post-COVID-19. Consta de 3 momentos. Uno, son 12 sesiones de diálogos cerrados, cada uno con 5 expertos que van a abordar temas de futuro. Segundo, 6 webinars abiertos a la comunidad. Y tercero, la edición de un libro que va a recoger las discusiones de cada sesión de diálogo. A todos los que nos acompañan les recuerdo que se pueden sumar a esta conversación enviando sus preguntas también en el chat de Zoom. Vamos a estar mirando a ver si podemos ir incorporando las máximas. En esta oportunidad vamos a conversar del presidencialismo al empoderamiento de los gobiernos locales, para lo que tenemos a 5 interesantes entrevistados, invitados, que aprovecho de saludar a continuación. Estaremos, ella llegó, Felipe del Pin, alcalde de La Granja. ¿Cómo está, alcalde? Está en silencio su micrófono. Sí, muy buenas tardes, ¿no?
Me costó un poco Bienvenido, llegar, pero llegamos. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los panelistas, ¿no es cierto? A Andreas Klein, con quien hemos conversado y trabajado muchas veces. A Claudio Castro, alcalde de Renca, ¿no es cierto? Heinrich von Baer, con quien hemos trabajado también en algunos temas. A nuestro amigo alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, bueno, a ti, Bárbara, también a Claudia Bobadilla. A todos. alcalde, ya me presentó a todos. Voy a volver a presentar de todas maneras para que puedan saludar. También estamos junto a Claudia Bobadilla, fundadora de Puente Social. Claudia, ¿cómo estás? Hola Bárbara, hola a todos y a todos los que nos escuchan y a mis compañeros de panel. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación al Instituto de Desafío de la Democracia y a Konrad Adenauer. Muchas gracias, Claudia. Estamos también junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Alcalde, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Bárbara, y saludo a todos los panelistas, a Andreas, al doctor von Baer, por supuesto a Claudia, que hemos tenido ya segunda reunión por Zoom, a mis colegas alcaldes, mi tocayo del PIN, y por supuesto a Claudio, que también los dos llevamos un periodo, pero trabajando duro por nuestros vecinos. Bueno, ya lo mencionaba, estamos también junto al alcalde de Renca, Claudio Castro. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, contento, gracias por la invitación y qué bueno tener esta conversación tan relevante en los tiempos que estamos viviendo. Tal cual, un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, quizás esta es una buena oportunidad para ir zanjando de una vez por todas. También estamos junto a Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado. ¿Cómo está? Muy contento, el único de regiones, así que doblemente desafiado. Felicitaciones por este tema, por esta iniciativa, un súper tema realmente, hiperpresidencialismo para fortalecer a los gobiernos locales. Felicitaciones y gracias por la oportunidad. Bueno, para comenzar, quisiera darle la palabra a Aldo Rojas, director del Instituto de Desafíos de la Democracia, para que nos dé la bienvenida. ¿Cómo está, Aldo? Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, a todos los invitados, a Andreas Klein, nuestro partner institucional con la Fundación Konrad Adenauer. Y estamos muy agradados de tener este webinar, donde vamos a conversar sobre uno de los desafíos, ¿cierto?, más relevantes quizás para la democracia chilena, que es cómo avanzamos hacia la descentralización y de administraciones locales a gobiernos locales. Eso seguramente va a estar dentro de la conversación próxima que tendremos a propósito de la discusión constitucional, y lo que hemos querido hacer a través de este ciclo es anticipar 12 grandes temas que van a marcar el futuro de nuestro país. Nosotros esperamos, por lo menos así lo vemos. Hemos conversado con distintos expertos en distintas áreas sobre temas como democracia, cohesión social, seguridad de los datos, recientemente economía social de mercado como una respuesta posible, en fin, educación. Así que no quiero alargarme, solamente agradecer a cada uno de ustedes por participar, agradecer a todos los televidentes, vamos a decir, que nos están mirando a través de esta plataforma. Estamos muy contentos con este proceso y esperamos verlos en marzo, cuando estemos lanzando el libro, esta vez espero presencialmente todos juntos, porque así, digamos, nosotros los seres humanos nos aprendimos a relacionarnos, y espero que esa condición vuelva pronto. Así que muchas gracias, Bárbara, te dejo en tus manos el webinar. Muchas gracias, va a ser interesante de ese libro, ver en qué se traduce todo esto que se ha conversado en las distintas iniciativas, incluyendo la de esta tarde. Tal como lo había anticipado ahora, también lo dejo junto a Andreas Klein, director de la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, muchas gracias. Solo brevemente quiero saludarles a todos y todas participantes de este panel. La primera liga, la Champions League de los alcaldes de Chile, Claudio Castro, Felipe Alessandri, Felipe del Pin, con cuales estamos trabajando en varios proyectos. Y, por supuesto, Heinrich von Baer, con la Fundación Chile Descentralizado, estamos trabajando en fortalecer los municipios de Chile. Por el nombre de Konrad Adenauer, que fue no solo el primer canciller de la República Federal de Alemania, pero también alcalde de una de las ciudades más grandes de Alemania, Colonia. Estamos dedicados bastante a fortalecer las autoridades locales
en todo el mundo. Y bueno, en Chile tenemos socios muy fuertes, pero todavía un camino bastante largo. Pero Heinrich, tengo la sensación que estamos en camino, estamos marchando y ojalá con un buen éxito. Y obviamente, Claudia, estoy muy contento que estás con nosotros también en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Para comenzar, bueno, les quiero repetir que nos pueden mandar sus preguntas, las vamos a estar leyendo a lo largo de toda esta conversación. Ahora, para romper el hielo, vamos ya de lleno al tema que nos convoca. Y me gustaría hacer una pregunta amplia para que después vayamos comentando en los detalles. ¿Por qué es tan importante empoderar los gobiernos locales? Y partamos con la mujer, Claudia. Gracias, Bárbara. Bueno, parten con la mujer y con la única no alcalde y que tampoco tiene un rol como el que tiene Henry a cargo de una iniciativa que tiene que ver con la descentralización. ¿Y por qué entiendo que estoy acá y cuál es mi contribución? Mi contribución la voy a hacer desde 3 lugares, Bárbara, para responder esa pregunta, que tiene que ver primero con la iniciativa Puente Social, que nos permitió conocer a través de una experiencia vivencial y territorial la importancia de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales en los territorios y en el contacto directo y por lo tanto el conocimiento directo de las necesidades de la ciudadanía en sus respectivas comunas. Primero, esa es una de las aproximaciones. La segunda, que pudiera parecer que no está vinculada, pero sí está muy vinculada en el rol de directora de empresas, porque ciertamente las empresas, las entidades comunales, los municipios y los actores sociales que se articulan a través de los municipios, tenemos mucho que trabajar en conjunto. Y la tercera, por una invitación que nos ha servido a todos para entender muy bien el gran desafío de la modernización del Estado, donde se encaja o se acopla ciertamente el desafío de la descentralización, yo voy a llamar de la distribución del poder político en las entidades de carácter comunal o municipal a través de la iniciativa que impulsa el rector Ennio Vivaldi en el proyecto de acuerdo social conocido como PAS y donde me ha tocado participar en la mesa de modernización del Estado. Desde esos 3 lugares, el experiencial, vivencial, territorial, haciendo visitas barriales con el alcalde Castro, que estuvimos en la comuna de Renca, conversando con el alcalde Alessandri. No tuve la oportunidad de conocer al alcalde del PIN, pero estuvimos en 10 comunas del Gran Santiago que representan la realidad de al menos el 60% de la población de nuestro país. Pudimos comprobar directamente y con una muestra muy representativa, primero, el lamento y el dolor que hay en la ciudadanía por el abandono del Estado. Y cuando se dice el Estado, es de ese Estado, es el poder central que ha perdido totalmente la conexión con la ciudadanía, por lo tanto el diseño de las políticas públicas que crea no tienen anclaje o no están ancladas o acopladas con las necesidades más prioritarias y con el sentir ciudadano. No llegan con rapidez y vamos a ver varios de los ejemplos que hemos tenido particularmente durante la pandemia y los desafíos que esta misma ineficiencia del Estado ha provocado en tremendos esfuerzos de las municipalidades para cumplir, por ejemplo, con entregas de caja, con toda la atención de salud primaria, etc. Y luego desde el aprendizaje en el programa PAS, en particular en la Mesa de Modernización del Estado, entender que la modernización del Estado es uno de los desafíos centrales que tenemos por delante. Y si vamos a estar de cara a un proceso constituyente de discusión de nuestra Carta Fundamental, vamos a discutir al menos 3 aspectos centrales: valores, derechos y distribución del poder. Y en el ámbito de la distribución del poder, creo que vamos a tener que tocar derechamente, centralmente, el tema de la descentralización y desde mi perspectiva, y lo podemos abordar más adelante, mi reflexión y en la propuesta que estoy dándole vuelta tiene que ver con entender, y voy a hacer un símil, que deberíamos transitar seguramente, desde mi perspectiva, a un sistema que ha tenido mucho éxito en términos de focalización, de eficiencia, de conectividad, que es el sistema del poder distribuido. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tiene una analogía con lo que ha ocurrido
en distintas industrias. La más pionera fue la industria eléctrica con el sistema de la red distribuida eléctrica, que va a permitir que tengamos energía distribuida. Otro ejemplo son las redes de telecomunicaciones, que permiten distribuir conectividad y comunicación. Lo mismo Internet, que no solo permite conectividad, sino que distribuye el conocimiento, y por lo tanto yo creo que vamos a tener que encaminarnos a un orden social distribuido. Ciertamente el poder político, no solo desde un punto de vista territorial, funcional, sino que muy anclado en la gestión, va a tener que también, de cierta manera, mirar las topologías de las redes para atender a sistemas distribuidos, que son sistemas horizontales, cuyo valor se sustenta en la suma de las partes. Mientras más partes estemos conectadas, mejor y más robusta esa red, y descentraliza y distribuye el poder. Eso como introducción general. Muchas gracias, Claudia. Heinrich, cuéntanos. ¿Por qué es tan importante empoderar a los gobiernos locales? Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en perspectiva, porque tanto la descentralización como el desarrollo local son fines que contribuyen, si lo hacen bien, a un objetivo anterior y superior. Claudia recién aludía a los valores, y yo creo que está en el plano de los valores. Como marco ético, político, de referencia, yo quisiera compartir con ustedes la convicción científicamente comprobada que, ya sea el creador o la naturaleza, o como cada cual quiera entenderlo, distribuyen los talentos humanos en forma normal, igual que la curva de Gauss. Pero lo que en Chile lamentablemente no se distribuye en forma normal son las oportunidades para que cada ser humano pueda desarrollar esos talentos en plenitud. Depende mucho de la cuna en la que nacen y en el lugar donde viven y en el entorno donde se desenvuelven, como para que unos puedan, unos pocos, y muchos no puedan parcial o totalmente desarrollar esos talentos en plenitud. Por lo tanto, aquí hay una tarea ética y política que de una vez por todas la sociedad chilena debemos ser capaces de abordar, y donde claramente, por un lado, la falta de voluntad política, los intereses creados, el cortoplacismo, el electoralismo, el hiperpresidencialismo realmente monárquico, dificulta que el órgano más central, más cercano a la ciudadanía, que son los municipios, y luego los gobiernos regionales, puedan de una vez por todas fortalecerse y ejercer en plenitud sus autonomías. Eso significa que como visión, como proyecto país, el Chile que queremos es al que debemos apuntar como puerto de llegada para poder construir la hoja de ruta. Es un país que sea de verdad bueno para vivir, pero no solamente para algunos, sino que para todos sus habitantes, y no solamente para algunas, sino que para todas sus localidades. Sabemos, y los alcaldes son testigos de ello, de que hay diferencias extremas en un mismo sistema político, social y económico del país, diferencias extremas de recursos municipales por habitante, no solamente entre Santiago y regiones, sino que en la propia capital y las comunas periféricas. Eso lleva al indicador recursos públicos por habitante en Chile de 10 y hasta 15 veces más recursos en algunos municipios acomodados y muchos otros en relación a muchos otros pobres y marginados. Y por lo tanto es tan importante, si pensamos en la futura constitución, ver en la experiencia comparada dónde están los mejores ejemplos. Alemania es uno, lo mencionaba Andreas Klein delante, pero no es el único, en donde en esas constituciones hay un principio de ética política consagrado en países hoy descentralizados y desarrollados, que han sido originalmente inspirados en 3 encíclicas de la Iglesia: Rerum Novarum, Quadragesimo Anno y Mater et Magistre. Y eso significa priorizar lo local sobre lo regional, y estos dos sobre lo nacional. Significa en la práctica
que todo lo que los municipios, y no lo digo porque estén los alcaldes aquí presentes, todo lo que los municipios pueden hacer igual o mejor, que lo hagan los municipios, pero para eso tenemos que darle las competencias de autonomía, los recursos y las capacidades para bien cumplir ese rol. Lo que escapa a esa escala y a esa complejidad, los gobiernos regionales, y lo que los municipios y gobiernos regionales no pueden por sí mismos, autónomamente, hacer igual o mejor, pues bien, eso lo haga el gobierno nacional. Y en Chile la pirámide todavía está exactamente al revés, con muchas competencias, y para qué decir recursos y poder político, ejercido desde el poder central, no solamente hiperpresidencialismo, sino que también un sistema totalmente vertical, sectorializado, que no es capaz de integrar las capacidades públicas, privadas, académicas y sociales en los respectivos territorios. Nosotros, como Fundación Chile Descentralizado, hemos convocado a un grupo muy plural, muy transversal, como todo nuestro trabajo, de 24 personalidades de distintas regiones y visiones de sociedad para hacer propuestas constitucionales de descentralización y de participación, porque ustedes comprenden que son dos dimensiones que se necesitan recíprocamente, son muy interdependientes. La descentralización, hemos aprendido ya en más de 30 años, que sin mayores y mejores espacios reales de participación no avanza adecuadamente, y la participación queda trunca si no hay descentralización. Sobre eso podemos conversar en lo venidero, pero quería poner en perspectiva al servicio de que debemos nosotros repensar el régimen político partiendo por el fortalecimiento de los municipios para ejercer su rol ya no solamente como administradoras, sino que como verdaderos gobiernos locales que por restricción de la Constitución vigente todavía no lo son. Eso por ahora. Eso por ahora, porque tenemos harto rato todavía. Muchas gracias, Jaime, por estas palabras. Alcalde Claudio Castro, lo escuchamos. Bueno, yo creo que una gracia de este panel es que probablemente vamos a estar muy de acuerdo en este desafío, ¿no? de mermar, así meterle una de las preguntas, dice, ¿por qué no hemos demorado tanto si pareciera que hay un acuerdo tan grande en hacerlo? Yo quiero decir dos cosas, por qué creo que tenemos que enfrentar el presidencialismo y avanzar hacia gobiernos locales. Lo primero es porque yo creo un país más igualitario, un país más equitativo, y lamentablemente las municipalidades hoy día somos un símbolo de desigualdad. Henrik daba varios ejemplos de eso, ¿cierto? El presupuestario es el principal, pero hoy día nosotros tenemos un Estado de Chile que, más allá del avance global que significa el desarrollo que ha tenido nuestro país, es un Estado que le ha costado mucho desde la perspectiva territorial y urbana especialmente construir equidad. Nosotros tenemos municipalidades para pobres en aquellos lugares donde hay personas pobres, y las municipalidades que tienen más recursos y más capacidad de modificar el espacio público, paradójicamente están en aquellos lugares donde hay pobladores que, de hecho, no les decimos pobladores, ¿no?, cuando estamos en las comunas más ricas del país, pero ahí hay pobladores que menos requieren ese apoyo del Estado, pero es ahí donde más lo tienen. Entonces, yo quiero municipalidades que sean capaces de enfrentar esa situación, que sean capaces de construir servicios, espacios públicos, condiciones para que un ciudadano en Chile sea reconocido por el Estado, y las municipalidades también somos Estados de la misma manera sin importar dónde vive. Yo estoy convencido de que en la medida que logramos enfrentar el presidencialismo y entregar poder a nivel local, eso combate directamente la desigualdad. Y el segundo argumento que me gustaría dar es que yo creo también, sobre todo en tiempos de individualismo, ¿cierto?, en tiempos muy malos para lo colectivo, yo creo en las municipalidades como un motor comunitario. Me parece que nosotros tenemos que ser, y cada vez más, ofrecer herramientas para que no solamente existan más organizaciones comunitarias, sino que para que esas organizaciones comunitarias puedan cumplir sus objetivos a cabalidad. Más participación, más transparencia, más ejercicio de la ciudadanía. Imagínate lo que significa para la mayoría de los ciudadanos tener que esperar cada 4 años para votar por un presidente o presidenta de la República, para tener la expectativa de que su cuadra, su transporte público, su seguridad cambie. Eso
hace que finalmente la misma sociedad vaya volviéndose más individualista. Yo creo que las municipalidades como un motor comunitario. Lo malo de esto es que, y que está un poco contradictorio en la pregunta, es que precisamente para que eso pase, o para que eso pase un poquito, ¿no? Efectivamente necesitamos gobiernos locales, efectivamente lo dijo Henrik también, y eso hoy día no sucede. Estamos a puertas de un proceso constituyente donde una de las expectativas más grandes, que imagino que todos los alcaldes, alcaldesas y los que han trabajado en algún momento por la descentralización tenemos, es precisamente que eso suceda. Así es que el motor comunitario y una municipalidad constructora de equidad, esas son mis dos razones. Muchas gracias, alcalde Claudio Castro. Lo dejamos ahora con Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Gracias, Bárbara. Yo quiero ser bien práctico en el análisis, concuerdo con lo que ha dicho Claudio Castro y seguramente vamos a concordar con lo que dice Felipe de la Granja. Hoy día, 9 de cada 10 personas viven en ciudades, un fenómeno muy distinto de lo que ocurría en Chile al menos hace 100 años. Los países OCDE, que tanto miramos y somos parte, entregan del PIB el 14% de sus ingresos a los gobiernos locales. La recomendación es el 20%. Chile apenas llega al 7%. Si bien de los 300, casi 50 municipios, hay 3 o 4 que tienen buena situación financiera y los otros administramos pobreza. Administramos pobreza. Piensa tú que Santiago, que es la capital, yo no tengo ningún recurso para invertir en la ciudad. Tengo 150.000 millones de aproximadamente presupuesto y calzado para hacer una plaza, para recuperar algo de la violencia, para invertir en un colegio. Dependo 100% del Estado. A Santiago, además, en tiempos normales llegan 2,5 millones de personas. Tengo costos de capital, todos los organismos públicos, todas las marchas, todas las manifestaciones ocurren en Santiago. Entonces, hoy día, 2020, que el poder es mucho más horizontal, que hay un relacionamiento con la autoridad mucho más directo y regular. Si quieren comunicarse conmigo, basta un mail, basta un WhatsApp, un Twitter, y presumiblemente yo lo voy a leer o lo va a leer el presidente de la República. Entonces, el ciudadano está mucho más empoderado, es mucho más culto, quiere participar y hoy día ve a la autoridad de forma horizontal. Eso cambió en los últimos 30 años. Antiguamente la autoridad por arriba, había que pedir una audiencia, se mandaba una carta, te contestaban un mes después. Hoy día la gente quiere tener a sus autoridades municipales en la calle, que finalmente somos los que estamos ahí y administramos estas realidades y solucionamos los problemas. Mira tú la atención primaria, ahora que estamos en pandemia, que los municipios, el APS, atención primaria en los municipios. La seguridad ciudadana, ya que la Policía Nacional Carabineros no está dando abasto. Tuvimos que meternos en algo que no tiene nada que ver con la función municipal. Y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades nos habla que los municipios son encargados de la seguridad, del aseo ornato, recoger la basura, los parques. Eso es municipal 100%. Pero estamos dando respuestas sin tener financiamiento a un tema que el gobierno nacional no ha sido capaz de abordar de debida forma. Los colegios públicos. Pongo el ejemplo de la migración. El gobierno nacional, yo soy pro migrante, dejó entrar desreguladamente a mucha gente y hoy día la mitad de la población de Santiago es migrante. Somos 600.000 habitantes, 300.000 migrantes y yo tengo que administrar esa realidad. Tuve 2 incendios al fin de semana por el subarriendo abusivo porque se calientan las casonas antiguas, se incendian. No tengo recursos para eso tampoco. Entonces uno está todo el día en la calle, el ente del Estado más cercano, ya lo decía Henry, que parece una frase cliché ya, somos los municipios, a nosotros nos van a tocar la puerta todos los días, recibiendo vecinos, entregando las cajas de mercadería, haciendo el test PCR, preparando los colegios para el plebiscito del domingo. Somos los municipios. Entonces, finalmente, sin recursos, ¿por qué? Porque el Estado central desconfía de nosotros. Desconfía. Cree que nos vamos a llevar los recursos para la casa, que vamos a administrar mal, que no somos capaces, que los funcionarios municipales no tienen las habilidades, que hay mucha grasa en los municipios, que somos poco eficientes. Entonces, tiene que haber una modernización también de los municipios, pero confiar un poquito más con todas las transparencias, abrir las ventanas. Yo no desconozco que han habido casos de corrupción, como en todo el Estado, también en la empresa privada, abrir, ventilar, transparentar,
que la Contraloría esté arriba, no tenemos ni un problema. Capacitar, que es fundamental, pero creer un poco más en los gobiernos locales. Yo frente a los incidentes del domingo dije, oye, aquí faltó Estado. ¿Dónde estaba? Porque se van los manifestantes, que era súper previsible, ¿y quién entra? El alcalde con sus funcionarios apagando barricadas, limpiando, tratando de devolver la normalidad, dando apoyo psicológico a los vecinos que están muy acongojados porque creen que va a haber un rebrote de violencia. Somos nosotros el que está el otro día a las 6 de la mañana tratando de arreglar los desmanes que ocurrieron. Entonces, frente a eso, un poco más de confianza, más recursos. No puede ser que nosotros, por ejemplo, no podamos poner un impuesto. Yo dependo de las contribuciones, las infracciones. Santiago al menos es aportante al Fondo Común Municipal. Despotrican contra mí cuando van a renovar el permiso de circulación porque tienen parte por vía exclusiva. ¿Sabes cuánto queda en Santiago los partes de vía exclusiva? Cero, ni uno. Y yo gasto cerca de 400 millones de pesos en mandar las cartas certificadas. Entonces, está mal pelado el chancho en buen chileno. Ahí a Andrés le explicaremos qué significa eso, Andreas. Pero yo creo que parte de la desconfianza. El alcalde Rabiné en Santiago, que fue el único alcalde que ha estado 2 periodos, comenzó el año 92 como alcalde electo, y antes había sido 2 años designado por el presidente Elwin. Me decían que hay que empezar a mover el cerco, a decir que necesitamos más atribuciones, que confíen, con más fiscalización, que está perfecto, pero creer un poquito más en los gobiernos locales, porque finalmente, y ahora en la pandemia nos ha servido mucho, las cajas, el APS, los procesos eleccionarios, todos son los alcaldes y alcaldesas. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Y finalmente, pero no menos importante, la dejo con el alcalde de La Granja, Felipe del Pin. Alcalde. Muchas gracias, Bárbara. Yo voy a plantear al tiro que, con todo respeto, cariño y afecto, hay un error en cómo se plantea la pregunta. Porque se plantea, ¿no es cierto?, y se dice, ¿por qué es importante empoderar los gobiernos locales? En Chile no tenemos gobiernos locales. Lo que nosotros tenemos es administraciones locales. Por lo tanto, hay que hablar de administradores locales, no de gobiernos. En Chile, los municipios, lamentablemente, estamos sujetos a muchas de las directrices que se plantean desde el nivel central. Muchas de las cosas que plantean cada uno de ustedes vienen desde el nivel central, ¿no? Yo debo entregar cajas de mercadería. El gobierno me entrega las cajas de mercadería y usted disponga cómo las entrega. Usted dispone, ¿no? Firmamos, no sé, 100 convenios en salud. ¿Cuál es la capacidad que tienen los municipios chilenos de negociar los convenios en salud? 0. Viene planteado, viene financiado, si es que hablamos de financiamiento, desde el nivel central. Por lo tanto, somos meros administradores de municipios y territorios que son muy disímiles, muy diferentes. Muy bien lo decía Felipe Alessandri, tocayo, ¿no? La cantidad, ¿no es cierto?, la población que vive en las zonas urbanas. Pero esas zonas urbanas son 4 regiones que concentran, o 4 ciudades que concentran el 70% de la población. Santiago, Valparaíso, Concepción. Esas son las grandes ciudades que concentran a la población. Y tenemos tanta diferencia que hay comunas como Vitacura que tiene un 0,3% de la pobreza, y el Alto Biobío, ¿no?, que cuando uno llega a esos sectores encuentra el 60-70% de la población en situación de pobreza y también de marginalidad. Y queremos los municipios hacer mucho más. Pero nos encontramos con un Estado que no aporta a los municipios. El financiamiento de las municipalidades, el Fondo Común Municipal, ¿no?, el Estado aporta un 3%. ¿Saben cuánto le va a aportar el próximo año el Estado chileno al Fondo Común Municipal? 52.000 millones de pesos. Eso es un 3% de lo que es el Fondo Común Municipal. Eso va a aportar. El resto, el financiamiento viene de lo que podemos hacer, o lo que pagamos cada uno de nosotros. Aquellos que pagan la contribución, los que sacamos permisos de circulación, ¿no es cierto?, algún
las patentes comerciales que se están pagando. Por lo tanto, obviamente, ¿ya? Obviamente que hay una tremenda diferencia. Tenemos una población que demanda, una comunidad que quiere vivir en mejores condiciones, y legítimamente quieren vivir en mejores barrios. Es lo que corresponde, es lo que debe, es un derecho. La desigualdad se plantea en muchas áreas, en todas. En la seguridad, cuando vemos la cantidad de carabineros que tenemos y policías que tenemos en los barrios, en las comunas más populares, ¿no? Yo tengo 100 carabineros en 2 turnos, eso me da como 20 carabineros en la calle por turno. Y sin embargo, uno recorre el mismo centro de Santiago. Yo cuando voy a La Moneda, al cerro, al centro cívico, ¿no es cierto?, al barrio cívico, oye, los carabineros cómo están ahí, ¿no? Y no de ahora, no es una crítica al gobierno actual. Uno se va un poquito, 1 cuadra, 2 cuadras de La Moneda, y vas a encontrar carros, ¿no es cierto?, buses con las fuerzas especiales, cientos de carabineros cuidando todos los días la Moneda. Y la desigualdad está presente ahí. Está presente en las áreas verdes la desigualdad. Vitacura, Las Condes, para decir y identificar. 24 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Las comunas populares de Santiago, que son la gran mayoría, las mejores llegan a tener 6, 7. La gran mayoría tiene 1,9, 2,3. Se plantea la desigualdad. Se plantea la desigualdad en las luminarias. Se plantea la desigualdad en la seguridad vial. Y uno recorre y encuentra comunas en Chile, ¿no es cierto?, donde los semáforos están en el suelo. Para cuando uno va caminando con el celular, ¿no es cierto?, puede ver que ahí está la luz roja al llegar a una esquina y puede detenerse. Y en la otra, la verdad que tenemos que hacer bastante sacrificio y esfuerzos para llegar a tener un semáforo. Y cuando queremos tener un semáforo, tenemos que preguntarle a los señores del Ministerio de Transporte si usted cree que en la esquina donde hay accidentes toda la semana corresponde que haya un semáforo o no. Entonces ahí ellos hacen la evaluación si podemos instalar en la comuna de La Granja un semáforo. Y la diferencia se nota también en las calles, en las aceras, en las veredas. Y cuando queremos arreglar las veredas, que nos están demandando la comunidad, tenemos que hacer un proyecto para que nos financie la región, ¿no es cierto?, buscar los recursos, la Subdere, un PMU, pero además tenemos que preguntarle al Serviu si cree que la vereda donde se cayó la señora, se quebró la cabeza, se quebraron los dientes, se quebró la cadera, corresponde que la arreglen las municipalidades. Entonces, la verdad que esto no puede continuar. Necesitamos, y viene la discusión constitucional, y ahí tiene que haber un capítulo especial para los municipios chilenos, donde se hable de gobierno local, donde veamos la autonomía de los gobiernos locales futuros. Y autonomía, Felipe, Claudio, que no la van a regalar, porque a los parlamentarios, al gobierno central, no le interesa municipios fuertes, no le interesa tener alcaldes fortalecidos en el territorio porque vamos a hacer piedra en el zapato. A usted, a mí me queda el último periodo. Si es que la gente me vota y dice, sí, continúa del PIB, ¿no? Pero no quiere alcaldes que estén empoderados, porque vamos a estar demandando y haciendo cosas que ellos no puedan podido resolver. Y no es solamente de que no hay preocupación por lo que pasa en el mundo local, no hay voluntad política de entregarles poder a los municipios, y esa es la realidad. Y en la Constitución tendremos que establecer, sostén, autonomía, gobierno local, y también un nuevo financiamiento para las municipalidades. A mí me correspondió ir a la OCDE y recibir el informe que solicitó Ricardo Cifuentes como subdere del gobierno de la presidenta Bachelet. Un estudio a los municipios chilenos. Daba vergüenza con lo que eran todos los países OCDE, cómo miran a sus municipios, ¿verdad?, y cómo los trata Chile. Nosotros hablamos de endeudamiento. México hace 50 años que tiene un banco municipal para financiar actividades o acciones o infraestructura municipal a aquellos municipios que sí lo pueden hacer. Nosotros no nos podemos endeudar.
no nos podemos endeudar. Por lo Muchas tanto, gracias. autonomía y además lo que necesitamos es una nueva línea de financiamiento, una nueva política de financiamiento para los municipios chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Vamos a profundizar sobre lo que nos estaba diciendo al final. Quiero aprovechar, ahora que vamos a comenzar la conversación abierta, invitar a todos quienes nos están viendo. Participen con nosotros, mándenos sus preguntas en el chat, las vamos a estar incorporando. Claudia, al principio tú decías que por el trabajo que están realizando, has tenido que estar en terreno, en distintos lugares, y de alguna manera palpar esa necesidad de lo que están viendo de cerca la gente. ¿Tú crees que ahora con la pandemia todo ha cambiado y ha quedado mucho, pero mucho más de manifiesto la importancia que tienen los municipios, los gobiernos locales? Ya no vamos a usar este término, como decía el alcalde, pero finalmente en un momento en el que se necesita más ayuda que nunca, fueron las municipalidades el primer lugar donde la gente va a tocar la puerta. Sí, primero no podría decir que todo ha cambiado. Se ha profundizado lo que ya veíamos que estaba muy mal y que tiene que ver con las desigualdades que cada uno de los alcaldes y Henry han planteado en esta conversación. Y por lo tanto, si todos los temas son relevantes, este asunto que estamos conversando hoy día es muy importante y es un tema que debería ser prioritario, porque cuando todos conversamos sobre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, desde nuestra experiencia, tanto territorial como de trabajo en mesas de estudio, quienes tienen la posibilidad más directa, más efectiva y con mayor rapidez de influir y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos son precisamente las municipalidades. Por lo tanto, si volvemos a la discusión que va a plantearse en una eventual discusión constituyente sobre valores, derechos y distribución del poder político, esa distribución del poder político tiene que reflejarse precisamente en la creación y el reconocimiento de los gobiernos locales y municipales, que para que tengan efectivo poder tienen que tener financiamiento, y claramente el financiamiento que tienen hoy día las comunas que atienden a la población que requiere más ayuda son 10 veces en orden de 10 veces menores que las comunas que atienden a las personas que tienen más ingresos y son comunas que reciben más ingresos. Y ya de cara a cuáles deberían ser algunos ámbitos de la acción municipal que hemos visto en terreno, que deberían ser prioritarias de abordar, tienen que ver, por ejemplo, con el valor que se genera en la asociatividad municipal. Nosotros hicimos encuentros intercomunales con muchos líderes sociales de las 10 comunas que estuvimos trabajando, y el valor de ese encuentro, de generar los puentes entre los líderes sociales, que a su vez están articulados con las municipalidades, y vincularlos con la empresa, genera una cantidad de riqueza porque hay mucho talento en las organizaciones de base de las comunas, que trabajan muy articuladamente con los municipios y que son de tremendo valor, no por una cosa funcional o transaccional para las empresas, sino que para generar vínculos de largo plazo que realmente sean gatilladores o palancas de transformación y de encadenamiento productivo y crecimiento para las comunidades, por ejemplo, donde las empresas desplegamos nuestras actividades. Y dos cosas adicionales, la formación de la carrera del servidor municipal y la capacitación de la que hablaba el alcalde Alessandri, creo que es también central. Y luego seguir pensando, yo estoy un poquito obsesionada con esto de el poder distribuido. Las municipalidades son verdaderos nodos cuando uno habla de topologías de redes, son nodos de conectividad, nodos con la ciudadanía, y mientras más nodos potentes, con autonomía financiera, con poder político tengamos, que puedan atender a toda esta ciudadanía que se conecta a los nodos, ciertamente vamos a tener comunas más resilientes, comunas donde el centro de la atención de los municipios es el ciudadano y que por lo tanto van a mejorar sustancialmente su calidad de vida y vamos a estar acortando estas brechas de desigualdad. Solo una última cosa, Bárbara, que a mí me parece fundamental y que reveló tan fuerte esta pandemia. Quienes fueron centrales en la atención de salud fueron la salud de atención primaria. Y de nuevo un símil con el mundo privado. Ya no construimos grandes centrales hidroeléctricas o de energía. Estamos transitando modelos de centrales de renovables que son pequeñas centrales. Bueno, fortalezcamos la salud primaria, dejémonos de construir esos hospitales gigantescos, que son infraestructuras caras, que quedan vacías, y ¿por qué no ponemos esos fondos y los focalizamos en la salud primaria, que atiende directamente en el barrio, en la comuna,
con eficiencia, con rapidez, y la dotamos de los mejores profesionales. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo ven ustedes, alcaldes? Ya tienen dificultades siempre, los problemas no se hacen esperar, pero ahora con la pandemia todo multiplicado, la necesidad de llegar rápido, incluso nos comentaba un alcalde que en muchos casos llegaban las soluciones desde el gobierno central y ustedes ahí mucho menos espacio para poder actuar. Alcalde Felipe Alessandri. Sí, efectivamente, el gobierno central por la pandemia ha distribuido recursos a las municipalidades, pero con tanta traba que finalmente, por ejemplo, a mí, más que por la pandemia que nos han ayudado, por ejemplo, por la vandalización que sufrió Santiago con el estallido social. La plata era imposible poder ocuparla por los contratos que tenemos. Entonces, tampoco están en el territorio y finalmente yo prácticamente le decía, pero ¿cómo? Si me diste esta plata para arreglar los semáforos, ¿cómo te lo voy a tener que devolver? Porque hoy día están específicos los usos y nadie, los contratos que tiene la municipalidad no estaban en el supuesto que iba a haber un estallido social. Son cosas complejas. Para el financiamiento, los municipios acudimos a la Subdere y al gobierno regional. Depende mucho de la capacidad técnica profesional de cada municipio. Y a eso agrégale el componente político, porque estamos en Chile, no nos saquemos la suerte entre gitanos también. Un alcalde de un sector va al Subdere del otro sector, lo recibe, la formalidad está, pero después a este gallo no le vamos a aprobar. ¿Cuánto nos presentó? 10 proyectos. Uno. Al gobierno regional pasan cosas parecidas. Cada vez menos, yo destaco, cada vez menos. Yo fui concejal desde el 2004 a la fecha, pero eso también está. Entonces, aquí, si tuviéramos financiamiento propio, yo hoy día no financio nada con presupuesto municipal propio de Santiago, porque está todo calzado, tengo que acudir a financiamiento internacional, tenemos una línea que se llama PRVIPE, que el BID nos colabora, que se extendió por un año, tenemos Subdere y tenemos gobierno regional. Generalmente yo agradezco al GORE, los proyectos de Santiago, me imagino que los alcaldes les pasa lo mismo, se aprueban por unanimidad por los consejeros regionales. Ahí no hay un quiebre político, pero para la priorización del proyecto y todo, hay que hacer un intenso lobby de ir a mendigar. Yo ya he pasado por 4 intendentes, Orrego, la Carla Rubilar, Guevara ahora, por 3 o no sé cuántos, 4 subderes, y uno va con su cartera de proyectos, con el secretario de planificación, y en el fondo prioriza y mendiga para los vecinos. Y esto es muy complejo. Nosotros tenemos que tener alguna autonomía financiera adicional. Piensa tú que Santiago es comuna, pero tiene gastos de capital. Digo yo, el Parque O'Higgins, un ejemplo muy breve. Es un parque metropolitano, tú vas cualquier día, ahora que está abierto. ¿De dónde usted, señor, que está trotando? No, yo vengo a trotar de Pedro Aguirre Cerda, que queda re cerca, yo vengo de San Miguel, otro viene de Providencia. Estos grandes eventos, Lollapalooza, por ejemplo, vienen de toda la región metropolitana, de todo Chile. ¿Por quién asume todos esos costos? La comuna capital. Entonces, así mismo, alcalde, perdón que le interrumpa, pero las mismas manifestaciones, las marchas, llevamos un año intenso y hay comunas que les toca más fuerte que a otras. O sea, a mí ni siquiera me preguntan de las marchas. Yo entiendo que es parte de estar en la capital. Pasan cuando muchas son pacíficas, pero otras que no, arrasan con todo y la municipalidad es la que tiene que estar pintando, reponiendo el semáforo, la luminaria, el basurero, el escaño, cero. Y después cuesta mucho, porque claro, te puede llegar fondo de ayuda, pero te llegan 9 meses después. Y el vecino te está pidiendo el arreglo al tiro. Es muy complejo. Tenemos que modernizar, simplificar, transparentar, capacitar para poder ser mucho más eficiente en la respuesta a los problemas. Bárbara. Claudia. Sí, no, es que le quería hacer una pregunta al alcalde Alessandri por uno de los puntos que mencioné que me parece central, dada la complejidad financiera, que aun cuando se modifique y tenga más autonomía financiera, siempre los recursos son escasos frente a tanta necesidad. ¿Cómo pueden ustedes hoy día actuar asociativamente con otros municipios, por ejemplo, en temas tan sensibles como la recolección de las basuras? ¿Pueden hacer asociatividades, asociaciones en temas sensibles como ese entre los municipios o tienen restricciones? Se pueden hacer y existe MERES, hay asociaciones en tema de basura. Nosotros tenemos una con seguridad con la Evelyn y con Delgado porque los límites, la delincuencia no conoce límites comunales, pero es muy complejo y hay materias que no te puedes meter, porque me encantaría a mí, por ejemplo, poder generar recursos.
la ribera del río Mapocho, por ejemplo, si uno pudiera poner donde pasa la Costanera Norte, el letrero publicitario, que esa plata vaya para arreglar el Parque de los Reyes, no, está impedido. Es que quiero hacer una zonificación como ocurre en Londres. Yo sé que tú viviste en Londres, al The City, oye, y te cobran en ciertos horarios para desincentivar el uso del auto un tag de 3.000 pesos para que la gente camine a hacer el centro transformable. Y esa plata se invierte en los barrios. No, no se puede. Entonces, finalmente, son tantas las cosas que no te dejan emprender. Es muy difícil tener cualquier iniciativa. Entonces, finalmente, uno se dedica a recoger la basura, a cortar el pasto y a hacer un poquito más de alguna gestión de ayuda social, porque son muchas las limitantes porque no confían en nosotros. Por eso yo he dicho en varias entrevistas que me gustaría que un alcalde o alcaldesa fuera finalmente presidente de Chile, porque nosotros podemos ser distintas tendencias políticas, pero tenemos ese feeling de la calle, que es muy bueno. O sea, yo soy alcalde de Santiago, me tocó competir primero en la primaria con Lavín, después con una persona inteligente, centro izquierda, capacitada y todo, porque calle, calle, calle. Y ahora que he sido alcalde, inauguré algo que se llama el 70-30, 70% de mi tiempo y medio, yo estoy en los vecinos, a veces te sacan la cresta, a veces te agradecen, pero calle, calle, calle. Y oficina con buenos equipos. Muchas municipalidades, como no tienen recursos, oye, quiero contratar un buen administrador, ¿cuánto puedes pagar? No, 1,2 millones. Entonces, si te querés traer a alguien bueno, el sueldo tiene que partir de 2 millones hacia arriba, porque por 1,2 millones, alguien que va a administrar un presupuesto grande, que tenga experiencia, que haya pasado por el sector público y privado, por 1,2 millones no te lo llevas. Entonces, me encantaría que los municipios chicos tuvieran la capacidad de contratar el mejor SECPLAN, el mejor... no, yo destaco a la Fundación Jaime Guzmán y Gonzalo Blumen, hacían como patria yéndose a estos municipios, pero que tuviéramos fondos para poder contratar a los mejores profesionales. Y así podríamos presentar buenos proyectos y hacer mucho mejor actividades para nuestros vecinos. ¿Puedo dar otro ejemplo, Bárbara, a propósito de lo mismo y de la pregunta de Claudia, y que estamos además convocados por la Konrad Adenauer, junto con otros alcaldes de América Latina? A mí me tocó hace 2 años ya visitar Berlín y otras ciudades de Alemania y poder conocer el modelo también de las municipalidades allá. Y Berlín, que es una ciudad grande, tiene una empresa pública municipal que está a cargo, no, imagínense lo que significa en la ciudad de Santiago tener 32 contratos distintos de recolección de basura en la ciudad, que cambia el proveedor de ese contrato cruzando una calle, y que genera desigualdades tan importantes como, por ejemplo, que gran parte de la ciudad de Santiago no somos capaces ni siquiera de recoger toda la basura, que en algunos casos nos vienen a tirar de otros lugares de la ciudad también, mientras hay algunas comunas que no solamente recogen la basura, sino que tienen reciclaje a domicilio y una serie de otras cosas más, puntos limpios, en fin. Bueno, en Berlín hay una empresa pública municipal que está a cargo de todo lo que tiene que ver con residuos, que no solamente lo retira y eso queda, todos esos recursos que se generan quedan a mano del municipio. Tiene una incineradora municipal que permite que esto genere energía que se inyecta a la trama de energía de la ciudad, y que todo lo que queda después de ser incinerado además se vende, se reutiliza, o sea, no se pierde nada. Nosotros no podemos ni siquiera reutilizar, o sea, lo que reciclamos tenemos que pagar para que se lo lleven, si llega a ser ridículo. O sea, es todo costo y además de una manera muy ineficiente en la ciudad. Una pregunta que nos mandaron para todos también. ¿Creen que el poder político va a dar más atribuciones a los municipios después del proceso constituyente? Bárbara, yo quería plantear algo, primero tomando lo último que decía Claudio. ¿Ya? La verdad que nosotros en todo el tratamiento de la basura estamos así como en el año, hace 500 años llegaron los españoles a Chile, seguíamos tratando la basura exactamente igual, pues hacíamos un hoyo y ahí lo enterramos. Ahora sacamos un poco de gas, ¿ya? Pero la verdad que vamos muy atrasados en todo lo que ha hecho Europa respecto al tratamiento de los residuos domiciliarios, ¿ya? Con una conciencia muy clara también y muy fuerte de la comunidad. Sabe que tiene que reciclar, sabe que tiene que cuidar y sabe que tiene que pagar. Acá todo tiene que ser gratis. Esa es una mirada también de nuestras comunidades. Y mira, respecto a lo que dijo Claudia y del APS, el fortalecimiento del APS. Yo soy presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. La verdad que he conocido muchos sistemas de salud a nivel
del mundo por convenios que hemos tenido. Y en Chile se piensa siempre del hospital. Y se construyen hospitales, y yo le digo, mire, ustedes construyen hospitales, se lo he dicho a todos los ministros, para que al año están llenos, absolutamente están, ¿no es cierto?, colapsados, porque el tratamiento de la salud en Chile sigue siendo curativa. Tú te enfermaste, vas al hospital, te hacemos exámenes, te internamos y te curamos. Tiene que ser preventivo. ¿Sabes tú cuánto le entregan a los municipios en general para la promoción de la salud? 4.000 millones de pesos. Y peleamos. Hay otro tema que se le puede agregar, porque se construyen hospitales, pero después tenemos déficit de profesionales, de especialistas. Así es, no hay especialistas, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, y clave la atención primaria indispensable. Pero hoy día, sabes tú, después de la pandemia, todo lo que hicieron los municipios, mentira que no nos pusimos a disposición del ministro Mañalich. Yo estuve 2 veces con el ministro, en enero y después en febrero. Le dijimos, las APS, los municipios, la salud municipal, está a disposición del ministerio, creemos protocolos de tal manera de saber cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Nunca se hizo absolutamente nada. Mañalich, mañosamente, después dijo que los alcaldes no estábamos dispuestos a poder colaborar. Mentira y falso. Y estaba Zúñiga, y estaba él, y habían otras autoridades. Pero después de todo lo que pasó, ¿saben cuánto es el aumento del per cápita propuesto por el gobierno para el próximo año? El aumento del per cápita va a ser del 1,3%. Eso es lo que están proponiendo hoy día. El IPC acumulado en los últimos 10 meses va en un 2,1%. Henry, ¿quiere decir algo respecto? Le quería preguntar algo. Díganos. No, mira, aquí Bárbara, tú has planteado la pregunta si en el proceso constituyente vamos a ser capaces o no de traspasar más poder, más autonomía, más recursos. Y yo creo que respecto al poder establecido, hay que tener bastante suspicacia y desconfianza, lamentablemente. Nosotros durante los últimos 30 años, desde la Fundación Chile Descentralizado y las instituciones que nos antecedieron, hemos ido permanentemente comparando qué es lo que se propone en tiempos electorales en materia de fortalecimiento municipal, regional, descentralización, y qué es lo que después se incumple y se olvida. No nos olvidemos que el poder... En general lo que se promete es más o menos parecido y lo que se incumple es casi siempre lo mismo. ¿Perdón? En general lo que se ha prometido hacia atrás es casi siempre lo mismo y lo que no se cumple también. Claro, siempre se repite lo mismo, pero el poder no lo ceden gratuitamente. El poder tenemos que ser capaces organizadamente y con buenas propuestas de construirlo. De nosotros construir el contrapeso de poder ciudadano, de poder municipal, de poder regional. En ese sentido, nosotros estamos invitados ahora y de una vez por todas a sacar provecho de los aprendizajes de la pandemia, que los alcaldes lo mencionan. Y yo relaciono los aprendizajes de la pandemia con los aprendizajes que nos dejan periódicamente los desastres naturales. Chile es un país de desastres naturales y lo va a seguir siendo. ¿Y qué nos enseña eso? El centralismo mata. Suena fuerte, pero es la verdad. Mata no solo las oportunidades de desarrollo construidos desde el nivel local, que es donde se logran o no reducir las desigualdades sociales, sino que también mata a personas. ¿Por qué? Porque con demasiada frecuencia las decisiones de las autoridades centrales se equivocan y llegan tarde. Si hay algo que nos ha enseñado como aprendizaje la pandemia y los desastres naturales, que la gobernanza existente entre el nivel local, regional y nacional no funciona. En tiempos de bonanza y de normalidad pensamos que todo anda bien, pero en momentos de severa crisis como la que estamos viviendo, entonces se ve el tremendo desajuste del sistema. Mi invitación, por lo tanto, es ahora en el contexto del proceso constituyente que aprovechemos el empujón de aprendizaje dramático que genera la pandemia, ojalá no nuevos desastres naturales, para instalar como mandato constitucional
para que cualquier gobierno del signo y de la voluntad descentralizadora que sea, sí o sí, deba cumplir con lo que promete. En ese sentido, y con eso termino, nuestra Fundación Chile Descentralizado estamos generando esta propuesta para constitucional de descentralización y de participación con un fuerte énfasis en el fortalecimiento local, con una propuesta de un nuevo modelo de Estado unitario solo en lo esencial y todo el resto descentralizado, un nuevo modelo de democracia, no solamente representativa, sino que ampliamente participativa, con un conjunto coherente de principios constitucionales para ambos casos y con un fuerte foco de transformar a los municipios con mandato constitucional en gobiernos locales con la respectiva autonomía, recursos y competencias que no pueden ser quitados ni debilitados por el gobierno central, y ciertamente en materia de descentralización fiscal con la capacidad de generar recursos propios, tributos, debidamente regulados, sí, pero por favor, para que tengan, como dicen los alcaldes, capacidad de gestión propia. Eso es un incentivo a la buena gestión, a la innovación, y como lo demuestran los organismos internacionales, también es un incentivo para la responsabilidad fiscal. Si bien pueden haber habido, lamentablemente, malos manejos, pero por favor, los grandes condoros y malos manejos y corrupciones, generalmente en su dimensión y complejidad son a nivel central. Por lo tanto, es muy urgente. Solo un ejemplo, el pago de las patentes comerciales debe ser en la comuna donde las empresas producen, no donde están los gerentes generales, los directores y los contadores de esas respectivas empresas. Mucho que hacer, pero tenemos que instalarlo como mandato constitucional desde abajo para arriba en el contexto de la futura constitución. El alcalde Felipe Alessandri, sí, quiero completar algo y te lo agrego como pregunta también, Claudia, porque el alcalde Felipe Alessandri hace un rato dijo que el Estado desconfía de los municipios, cree que van a hacer las cosas mal, que no son capaces. ¿Tendrá que ver con eso como desconfianza o más bien es no tener voluntad de ceder ese poder y de querer quedárselo para tomar ellos las decisiones? Yo creo que son ambas cosas. Por ejemplo, yo vengo pregonando hace bastante tiempo que los municipios deberíamos tener alguna autoridad en materia de seguridad, porque en Santiago llaman al 1406 y al 820-3011 antes que a Carabineros. Por ejemplo, en temas de ruidos molestos, de comercio ambulante, para dirigir el tránsito, porque necesitamos un carabinero con una 9 milímetros dirigiendo el tránsito así en un barrio, que tengamos alguna facultad. Violencia intrafamiliar, hoy día no tenemos ninguna. Un municipal no puede pedir una cédula de identidad, no puede decomisar. Entonces, siempre desconfían. Me dicen, no, porque imagínate que el alcalde de turno tenga una guardia armada, bueno, que dependan del gobierno regional. No, pero es que, ¿cómo te vamos a asignar esa cantidad de recursos si después lo gastas en otra cosa? Entonces hay una desconfianza, y también hay algo que no quieren ceder poder, porque si entregamos la seguridad, entregamos más autonomía. Piensa tú un poco, hagamos el símil con la elección de gobernadores. Mira, hace 2 años me llamaron y me dijeron, mira Felipe, ¿te interesaría a ti? Yo pesqué la ley, miré las atribuciones, y el gobernador no tiene ninguna atribución real. Va a tener los votos en Santiago, va a ser la persona más votada después del presidente de la República, pero atribuciones prácticamente cero. O sea, porque no manda la policía, no tiene iniciativa de presupuesto, porque todavía Chile sigue siendo un país extremadamente presidencialista y centralizado. Entonces, va a ser una figura muy extraña que a la chilena la vamos a tener que acomodar, pero todavía hay esa desconfianza. Entonces, o nos descentralizamos de verdad con gobiernos regionales y locales autónomos con atribuciones, o no, porque esta figura a media, yo quiero ver cómo cuando salga el próximo gobernador regional o gobernadora, con qué atribuciones va a ir, con todos los votos en su espalda a la moneda a exigir, y atribuciones ninguna. Entonces, va a ser bien complejo entre desconfianza y falta de voluntad también. Claudia. Sí, no, quería complementar con algo que vimos en nuestra experiencia territorial y que ha persistido en las iniciativas que estamos trabajando con distintas comunas,
que es desde nuestra perspectiva la comprensión de lo que es el gobierno local. No solamente es el municipio, el alcalde o alcaldesa y los funcionarios municipales, sino que son las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, la comunidad, la ciudadanía que participa muy activamente y muy vivamente dentro de las comunas. Y en esa relación, cuando se integra un actor como el mundo empresarial, que estoy totalmente de acuerdo que debemos tener no solo presencia territorial, sino que también pagar las patentes en los lugares donde desplegamos nuestra actividad y donde están nuestras instalaciones, es encontrar una cantidad de talento, de recorrido ciudadano para resolver problemas, desde el recorrido de la persona que parte siendo poblador, después que tiene su casa propia, la cantidad de soluciones constructivas, de inteligencia colectiva, de recurrencia en las prácticas, de análisis profundo, que es al menos para el mundo privado, de un valor. Estamos descubriendo fuente de innovación permanente, que me imagino que le pasa lo mismo a los alcaldes y las alcaldesas. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar adicional a todos los cambios que tienen que ver con cambios de normativa o constitucionales, también en formas y estructuras de vinculación diferentes de largo plazo, donde estos actores podamos colaborar y desarrollar relaciones de largo plazo para el beneficio de la ciudadanía. Y el último punto que me gustaría agregar, que no lo hemos mencionado, pero creemos que es relevante porque lo vimos también, que es una necesidad imperiosa, el tema de la digitalización. Tener municipios digitalizados, sistemas contables únicos digitalizados, también avanzar mucho en lo que es digitalización. Vimos muchos centros de salud que todavía estaban con los archivadores, en oficinas, y por lo tanto eso sería un salto relevante y de cara a esta nueva economía nos parece también fundamental. ¿Les pasa que cuando se habla de descentralización siempre en general se tiende a pensar solo en las regiones, el gobierno central en Santiago, regiones, y no pensando en que también prácticamente todos los gobiernos locales o las municipalidades, la misma región metropolitana, también necesitan esa descentralización del poder de uno a ellos? Bárbara, mira, el informe OCDE dice que la descentralización viene desde la comuna, no desde la región, ¿no? Eso debería ser así. Cuando uno ve la ley de regionalización que se envió y lo que se aprobó en definitiva, nada de descentralización para los municipios, nada. Y es muy mala la ley de regionalización, ¿no? Se va a elegir al gobernador regional con muy pocas atribuciones. A mí lo que me preocupa es el financiamiento. Sí, pero le agrego ahí una pregunta, alcalde, porque si todas estas cosas que hemos estado hablando son complejidades que ustedes como alcalde no pueden hacer, ¿qué va a pasar entonces con los gobernadores regionales, que ya sabemos a priori que no tienen atribuciones casi? Va a venir la frustración, va a venir la demanda, va a venir la molestia, y ¿sabes qué? ¿Cuál es mi temor? Van a echar mano los recursos que tienen que distribuir hacia los municipios para poder cumplir con las propuestas que han hecho, ¿no es cierto?, de desarrollo para la región. Yo me imagino que cualquier candidato le va a decir, ¿no es cierto?, en Valdivia, aquí necesitamos terminar con el puente Caucao, ¿no es cierto?, lo vamos a mejorar, tenemos que tener una mejor, más autopistas, vamos a traer mayores empresas. Bueno, ¿cómo se cumple todo eso? ¿Con qué recursos si no está financiado? Mi temor es que seamos los municipios los que aportemos hacia allá, porque la ley no ha contemplado absolutamente nada de descentralización a partir de los municipios. Y ahí sí que hay un retraso. Por eso es importante que en la próxima constitución, ¿no?, tengamos personas que hablen y que haya un capítulo especial de lo que son los gobiernos locales en Chile y su fuente de financiamiento. Es importantísimo que participe gente que conozca los municipios y que sea municipalista. Ahora, que no pase lo mismo que le sucede a muchos alcaldes que llegan al Parlamento. Se hacen diputados, se hacen senadores y terminan, ¿no es cierto?, cortándole también un poco las posibilidades a los alcaldes porque no puede haber competencia después. Yo tengo un pequeño contrapunto a lo que señala Felipe, los dos Felipe, en cuanto a la supuestamente nula atribución que tienen los gobernadores regionales. Yo convengo con ustedes, y de verdad esto lo hemos estudiado hace muchos años, que la ley que salió es bastante más débil y defectuosa de lo que debiera haber sido. Y ahí hay responsabilidad política de las dos coaliciones, porque tanto en el gobierno pasado como en el gobierno actual no hicieron lo que debieran haber hecho. Dicho eso, si uno revisa
atribuciones que sí va a tener. No es una defensa de lo que no se ha hecho suficientemente bien, pero de las atribuciones que la ley establece, como son ordenamiento territorial, que por primera vez va a ser mandatorio para todos los servicios públicos, como son el ordenamiento de áreas metropolitanas, y nosotros creemos que eso hay que perfeccionarlo para de una vez por todas asegurar una buena gobernanza, una buena articulación entre el nivel local, el regional y finalmente el nacional, porque siendo, como yo dije inicialmente, el principio básico de las buenas constituciones que debe priorizar lo local sobre lo regional y lo nacional, también hay una serie de cuestiones de otra escala en todas las regiones que no tiene por qué resolver el gobierno nacional y que sí deben ser resueltos articuladamente entre el gobierno local y el gobierno regional. Es una de las razones por las cuales hemos insistido con tal reiteración que la elección de los gobernadores regionales debe ser junto con las elecciones municipales, porque son ambas de carácter territorial. Si a eso agregamos las competencias que futuro pueden pedir, a mi juicio, en forma demasiado lenta, en forma demasiado tibia, los gobernadores regionales tienen que hacerlo sobre la base de estudios. Esos estudios muy deseables deben ser gestados en forma compartida, colaborativa, como lo dice, perdón que lo academice, nuestro último libro habla de desarrollo territorial colaborativo, articulado, participativo. Si nosotros empezamos a fortalecer, más allá de lo necesario, contraposiciones entre el nivel local y el regional, creo que vamos a perder tiempo para legarle a la futura institucionalidad, a las futuras generaciones, una capacidad de gestión desde lo local, junto con lo regional, más adecuada para Chile. Y ojo, también para descomprimir la ya, esto no es un problema de chauvinismo regionalista, la ya congestionada capital, Santiago de Chile, más allá de todas las buenas intenciones, hace tiempo ha superado el punto crítico de su crecimiento eficiente. Tenemos que descomprimir desde el punto de vista humano, económico, desde el punto de vista de calidad de vida a la capital, potenciando, desplegando el capital, el potencial humano y productivo asociado al resto de las regiones. Eso no es regiones contra Santiago. Los mejores aliados desde el punto de vista de la calidad de vida de la capital son los habitantes de Santiago, pero no son, lamentablemente, los que están en uno y otro gobierno del poder político. Ahora, perdón, pero una última reflexión nomás, aquí desde la dimensión, porque podemos discutir mucho respecto de, y de nuevo, yo creo que vamos a estar muy de acuerdo quienes estamos en este panel, respecto de los pasos que faltaron, ¿cierto? Cómo valorando lo que va a significar esta elección, lo que más se podría hacer, pero yo creo que desde la dimensión meramente política, este va a ser un remesón de marca mayor. O sea, imagínense lo que hubiese sido esta pandemia y cada decisión que hemos tenido que ir enfrentando con 16 gobernadores electos, uno de ellos o una de ellas, quien esté en la región metropolitana, la segunda persona con más votos después del presidente de la República. Esto va a ser probablemente un tiraje muy importante para la descentralización que, si logramos enfrentarlo de manera positiva, es una tremenda oportunidad para el país. Yo quería agregar una cosa que concuerdo con Claudia, concuerdo contigo, Claudia, en cuanto a la modernización y a la digitalización. Nosotros con fondos de la Subdere hemos certificado más de 120 procesos ISO 9001-2015, porque la máxima es que alcalde siempre se ha hecho así. Papel, copia, ventanilla única, un concepto que presente todo. Entonces, uno que hemos certificado varios procesos y después la pandemia nos ha forzado para bien en la digitalización, la dirección de obra, las famosas DOM, que son autónomas al alcalde de turno, obedecen al Serviu. Oye, el certificado de informaciones previas, o para, por ejemplo, una patente de alcohol, era todo igual que el año 85, igual. Todo este papel en triplicado, vaya para acá, diríjese para arriba, es como la caricatura del funcionario público, ¿ah? El rompehuevo. Hemos tratado de simplificar, de modernizar
Y eso va a hacer también que el Ejecutivo, el nivel central, confíe un poco más, porque no depende del funcionario de turno que se le quedaron las cosas arriba del escritorio y pasaron 3 semanas porque se fue en cuarentena preventiva, sino que ingresa con un IDOC, un numerito, hay plazos establecidos y después de 4 días se le prende una alerta al funcionario que tiene que dar respuesta porque ya está dentro de plazo, para ir modernizando y que la gente crea y diga, oye, ¿sabéis qué? Los municipios, el más chico, el más grande, el del medio, el del sur, el del norte, el de la zona centro, funcionan con estándares parecidos, y en eso aprovechar la pandemia que nos ha forzado a todos a tener estos webinars, por ejemplo, a digitalizarnos, a ocupar las plataformas, las redes y simplificar. Los municipios tienen que dar una respuesta mucho más efectiva al ciudadano y que sean menos subjetivos del alcalde o funcionario de turno, sino que por criterios más objetivos, estandarizados. Eso va a darnos a nosotros una mejor respuesta frente a la ciudadanía, nos va a dar credibilidad también, y yo creo que siempre es bueno. Y destacar que en Santiago, que tenemos una planta funcionaria de 6.000 funcionarios, 6.000 entre el municipal, salud, educación, el propio funcionario, ha habido, yo pensé que iba a haber cierta resistencia y todo lo contrario. Los funcionarios en general, alcalde, participemos en la ISO 9001, vamos modernizándolo, porque ellos mismos reconocían que el proceso era igual que la década de los 80. Así que bien, vamos de a poco avanzando porque faltan recursos también, hay que comprar desde máquinas para escanear, computadores, usted me dice muy simple, muy barato, pero los municipios no tenemos recursos, hay que capacitar, entonces ha sido complejo, pero vamos avanzando en una digitalización y modernización que yo creo que siempre es importante. Alcalde, una última pregunta antes de darle unos segundos para que puedan cerrar. Todos ustedes plantearon, y siempre se ha planteado, la dificultad que tienen y la desigualdad que hay entre los municipios. Hay unos que tienen muchos recursos, pese a que hay un fondo municipal en el que se entrega parte importante, aún así la brecha sigue siendo tremenda. ¿Tienen alguna propuesta para que se pueda corregir eso de alguna manera? Alcalde Claudio Castro, le doy la palabra y si los alcaldes quieren decir algo también. Sí, yo, si tuviera que elegir una, ¿no? Entendemos que este es un cambio sistémico de nivel constitucional y que esperamos que vaya hacia allá, yo diría un per cápita municipal corregido, que cambie radicalmente la forma de financiamiento municipal, que el Estado le entregue un per cápita a cada municipalidad de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene y que eso se corrija aumentando los recursos de acuerdo a los desafíos que enfrenta determinado lugar, las regiones, sectores rurales, por nivel de vulnerabilidad, pero eso cambiaría radicalmente la forma en que el Estado de Chile entiende este concepto de que el Estado trate de la misma manera a todos sus ciudadanos sin importar dónde viven. Yo concuerdo plenamente con Claudio, 100%, y que se reconozca las distintas condiciones de cada comuna. Santiago como capital recibe 2,5 millones de personas, recibe todas las marchas, tenemos estos grandes parques que hay que mantener, que sirven a toda la ciudad, tenemos el teatro municipal que tenemos que pagar 2.500 millones, tenemos 44 colegios que las subvenciones de apenas 50 lucas por niño promedio. Nosotros tenemos que poner otras 50 lucas para llegar a 100 lucas por niño. Cualquier colegio privado parte en los 150. Entonces, ahí comienza la diferencia. Entonces, como que con 100 lucas tratamos de hacer maravillas y hacemos lo que más podemos, pero cualquier colegio privado parte por 150. Si Santiago no tuviera recursos, el 70% de los alumnos no residen en la comuna, nos quedaríamos con las 50 lucas promedio que nos da el Estado. Con eso no hacen nada. Entonces, concuerdo plenamente con el per cápita, sería otro Chile, así de simple. Alcalde Nosotros, bueno, yo compartimos el per cápita, ¿no es cierto?, para los municipios, por cada uno de los habitantes, terminaríamos con esta tremenda desigualdad que hay. Pero hay que, y hemos hecho las propuestas, nosotros hicimos estudios, se lo entregamos al gobierno. Cuando yo fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y los tres somos miembros de la asociación, socios activos, ¿no es cierto?, participativos, hicimos propuestas de modificación, que ahí están, vino el estallido social, vino, ¿no es cierto?, la pandemia, pero esperamos que se retome. Y entre ellos, ¿no es cierto?, está, el Estado tiene que aumentar el aporte hacia los municipios, no puede ser el 3%, no puede ser el 3%, debemos aumentar, ¿no es cierto?, un 20, un 30%, que hay que crecer ese fondo, crecer el fondo como municipal. Tenemos que aumentar los números de municipios que aportan al fondo común. Yo voy a reducir aquí, hay que hacer una tremenda reforma, ¿verdad?
y poder llegar a un fondo mucho más grande, que los municipios administremos más. Como decía Claudio, más participación comunitaria, más participación. Entregar más rendiciones de cuentas a la comunidad, hay que hacerlo. Y que la Contraloría venga, revise, fiscalice. Cada uno de nosotros debe ser responsable de cómo administramos los recursos. Yo respondo con mis bienes, ¿no? Y ante la justicia también respondo si los mal utilizo. Pero más que desconfianza, disculpa, más que desconfianza es voluntad política. Más que lamentablemente el tiempo nos queda poquito, les voy a dar las palabras finales. Voy a partir con Claudia para que tenga los últimos segundos para dar su idea. Y a propósito de lo que viene con el proceso constituyente, ¿qué creen ustedes que podría incorporarse o conversarse o eventualmente estar en una probable nueva constitución? Claudia, las palabras finales. Ahora sí, puedes tomar el tiempo. Mira, lo voy a incorporar respondiendo la pregunta sobre financiamiento y qué debería considerar el proceso constituyente. Yo creo que va a ser una materia indispensable discutir el ingreso básico universal. Esto no solamente fortalecimiento de la autonomía municipal en términos financieros, sino que vamos a tener que conversar el ingreso básico universal para los quintiles más pobres. Hay un excelente estudio del economista Claudio Sapelli, que con 250 programas del Ministerio de Desarrollo Social podemos financiar un ingreso básico universal para los quintiles más pobres. Esa me parece una discusión tremendamente relevante. Lo segundo, los derechos emergentes, el acceso universal a conectividad digital, también creo que es uno de los temas. Y el último mensaje, vayamos todos a votar este domingo. Es muy importante, independiente del resultado, que seamos muchos los que vayamos a votar para que ese proceso democrático goce de toda legitimidad, en paz, espíritu cívico, como nos caracteriza, y una invitación a votar, a que vayamos a votar este domingo. Muchas gracias, Claudia. Jaime. Gracias a ti. Bueno, aquí yo creo que hemos tenido notables coincidencias y hemos hablado legítima y necesariamente de lo que es la prioridad del encuentro de hoy, que es el fortalecimiento de nuestros municipios. Pero el título era también el hiperpresidencialismo. Y yo creo que al momento de cierre, junto con reforzar el llamado a la confianza, a construir confianzas, como lo decía Felipe del PIN, a la necesidad de participar y de votar, a reforzar la relación con los habitantes de cada comunidad participativamente, construyendo confianzas, como lo decía Felipe Alessandri. Tenemos que ver también cómo articular bien y pensar bien el fortalecimiento de los municipios, de los gobiernos regionales y el no debilitamiento, sino que el replanteamiento del hiperpresidencialismo. Yo quiero recordar aquí que existe, y ustedes lo señalaban, una enorme falta de voluntad política. En las últimas décadas han habido muchas propuestas, pero poco avance. Cito solamente el libro del año 88 del PNUD, Mideplan y Subdere, que se llamaba Hacia un modelo de Estado descentralizado. Ahí quedó. El acuerdo de la Comisión Democracia Cristiana, Renovación Nacional del año 2012, un nuevo régimen político para Chile. Ahí quedó. La Comisión Presidencial en Descentralización del 2014, de la cual yo fui copresidente, en su gran mayoría, habiendo sido cosechado gran aplauso transversal de todas las bancadas, luego fueron las bancadas las que obstruyeron su buen avance. ¿Qué quiero decir? Tenemos que cohesionarnos, organizarnos, construir confianza entre el nivel local, el nivel regional, porque separadamente unos y otros, ya sea separados por sector político o separados entre lo local y lo regional, no vamos a tener la fuerza suficiente para modificar e invertir esta pirámide. Termino con una cita del presidente François Mitterrand el año 81, cuando Francia decidió descentralizar porque se dieron cuenta que se estaban quedando atrás en su competitividad en el contexto europeo e internacional. Y cuando él se refiere a Francia, piensen ustedes en Chile, cuando Mitterrand dijo, Francia se construyó como nación a partir de la centralización. Hoy Francia necesita, Chile también,
la descentralización para no destruirse como nación. He ahí una gran tarea de construcción de confianza, de abandono de las respectivas trincheras para que realmente aprendamos a escuchar, a converger, a construir acuerdos. Esa es la tarea a la cual estamos convocados a partir del próximo domingo y de ahí en adelante. Que nos vaya bien porque Chile lo reclama y Chile lo merece. Muchas gracias por su palabra, alcalde Claudio Castro. Bueno, además de volver a agradecer esta invitación, yo creo que de los momentos políticos más relevantes en la historia reciente, y me refiero a la historia del último año en nuestro país, ha estado marcado por la unión transversal de alcaldes y alcaldesas de regiones, de Santiago, de derecha, de izquierda, de ciudades chicas y de ciudades grandes. Cuando nos juntamos de manera inédita, logramos nada menos que dar inicio a un proceso constituyente que hoy día marca la historia de nuestro país. Y me parece a mí, estamos entrando en un momento electoral, ¿cierto? Estamos a 6 meses de la elección que de alguna manera condiciona el debate para los alcaldes y alcaldesas que se viene, pero me parece a mí que ese mismo sentido de unidad transversal tenemos que tenerlo a partir del 12 de abril para influenciar ya, espero yo, con un proceso constituyente andando, influenciar el debate de la descentralización. Me parece que esto va a estar muy marcado por la capacidad que tengamos alcaldes y alcaldesas de unirnos, y a esto le podemos sumar concejales y concejalas, y todos quienes como Henrik han participado promoviendo la descentralización. Me parece a mí que eso es una cuestión de Estado y por lo tanto requiere esta unidad que se vio de manera muy latente cuando los alcaldes y alcaldesas propusimos esta consulta nacional pero comunal para promover una nueva constitución. Que terminó después escalando a plebiscito. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Felipe de Sandri. Quiero agradecer la invitación a Aldo, a Andreas y a todos los panelistas, a ti, Bárbara. Yo creo que Chile ha ido cambiando y ha ido cambiando rápido. Hace 100 años a mi pariente le tocó enfrentar el declive del parlamentarismo y Arturo Alessandri hizo la Constitución del 25 presidencialista, presidencialismo acérrimo, que para el momento histórico le dio estabilidad al país hasta el quiebre institucional del 73, pero le dio estabilidad. Hoy día Chile ha cambiado. Tenemos que acercarnos, ahí tenemos una oportunidad histórica este domingo de cambiar las cosas, el distribuir el poder de una manera mucho más horizontal. Eso es lo que la gente nos está pidiendo. Confiar en los gobiernos locales, creer en la gente, en los concejales, como decía Claudia, en el COSOC, Consejo de la Sociedad Civil, creer un poco, escuchar, no hace mal. La cabeza piensa dónde están los pies, recorrer, caminar, revisar, escuchar, ¿ah? y no creer que uno es poseedor de toda la verdad. Hablaba ayer con el alcalde de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, ellos hablan de la grieta, ¿ah? Cruzar la grieta, cruzar al otro lado, la vereda, cruzar, estar dispuesto a conversar, a buscar acuerdos. Yo creo que lo que se viene en Chile nos va a definir el futuro de los próximos 30 o 40 años. No hay que tener miedo, Chile siempre ha salido airoso, así que a confiar, a ir a votar, que es fundamental, y luego de eso ponernos todos a trabajar para el mejor Chile que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, y finalmente, alcalde de La Granja, Felipe del Pino. La pregunta era que esperábamos que estuviera en la Constitución, ¿no? Yo, mira, o lo que usted quiera decir hay muchas cosas que me gustaría que estuvieran, pero yo creo, una, el derecho a la salud. Que la salud sea un derecho. Felipe Alessandri hablaba de Buenos Aires, cruzar la dieta. En Argentina la salud es un derecho. Y todo argentino tiene asegurada la salud por parte del Estado. Creo que es un tremendo derecho que debe estar ahí. El derecho a la vivienda. No podemos condenar a que miles y miles de nuestros jóvenes, matrimonios, parejas, no sé, hombres, mujeres que viven solos, no tengan acceso a una vivienda, tengan que esperar años, 10 años, 12 años esperando que el Estado les pueda entregar una vivienda. Creo que ese es un tema. Un Estado que debe ser también emprendedor. Terminar con el rol subsidiario, o mantenerlo, pero un Estado que tenga la capacidad de emprender, ¿no? Un Estado también más fuerte, eso espero. Y que, bueno, seamos capaces de contar con un buen capítulo de municipalidades, ¿no es cierto?, en esa Constitución. Lo decía Felipe, lo ha dicho Felipe Alessandri, lo ha dicho Claudio Castro, los alcaldes fuimos actores importantísimos en todo esto.
fue en La Granja donde acordamos, ¿no?, que lleváramos adelante un plebiscito comunal y votaron 2.300.000 personas. Espero que esa tremenda muestra que hicimos, esa tremenda encuesta, sea ratificada, porque ahí se hablaba de que sobre el 70% quería, ¿no es cierto?, una nueva constitución, y también sobre el 70% esa constitución debía ser escrita por una convención constitucionalista. Esperamos que eso se ratifique el día domingo, y después, bueno, trabajar para tener la mejor constitución que le dé estabilidad al país, que le dé crecimiento, que le dé dignidad a todos y cada una de los chilenos. Eso es lo que buscamos, dignidad para cada uno de los chilenos. Muchas Alcalde, gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Para cerrar, quiero agradecer a quienes han organizado esta instancia súper interesante de diálogo, Instituto Desafíos de la Democracia, también a la Fundación Konrad Adenauer, por supuesto a todos quienes nos acompañaron, Aldo Rojas, Andreas Klein, que está por ahí conectado también con nosotros, alcaldes, Heinrich, Claudia, súper interesante. Si este fuera el tono que hubiera eventualmente después en un proceso constituyente, pucha que llegaríamos lejos. Muchas gracias a todos, los dejamos invitados a que sigan las actividades de estas fundaciones porque se nos vienen todavía con muchos otros temas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Chao. Estén bien. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Chao, chao. Bárbara.